Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Valeria estaba enfadada. Se acercaban los exámenes y tenía que entregar un montón de trabajos. No tenía dinero extra. Y ahora estaban los funerales. La vecina de mamá llamó y dijo que enterrarían a alguien en un día. Había billetes de ida y vuelta, y muy probablemente gastos de organización, si Danilo o Sara no se preocupaban de ello. Me pregunto si ya lo saben. Pero Valeria no se atrevía a escribir a su hermano o a su hermana. Su orgullo no se lo permitía. Decidió no ir, para evitar gastar el dinero y ver las caras de sus parientes con sus burlas y quejas. Además estaba estudiando, así que no tenía nada que hacer allí. Iría más tarde y se sentaría junto a la tumba, sin sentir pena ni nostalgia. Era más bien una irritación mezclada con un toque de tristeza, un alejamiento de la rutina familiar con su madre, su hermano mayor y su hermana. Su relación siempre había sido complicada. Su madre la moldeó hasta convertirla en una niña diligente, prohibiéndole salir y hacer lo que le gustaba, obligándola a estudiar, a ayudar en las tareas domésticas y a planchar su uniforme escolar desde la noche. La fruta prohibida solo la seducía aún más. Su madre abofeteó a su desobediente hija por su primer cigarro y le confesó en el teléfono cuando vio a Valeria besando a un chico junto al portal. Su hermano la llamaba caprichosa y su hermana la ponía los ojos en blanco y chasqueaba la lengua. Al final, a los 16 años, Valeria discutió acaloradamente con su madre por su pretendiente y se fue de casa. Vivió con su novio. A duras penas consiguió terminar la escuela. Y luego se mudó a 500 kilómetros de distancia a una gran ciudad. Trabajó duro durante mucho tiempo. Pasó por una ruptura, pero consiguió ahorrar para su educación. Y finalmente, a los 23 años, entró a la universidad, cuando se dio cuenta del valor y la necesidad de un diploma y una educación. Valeria no mantenía relaciones con ninguno de sus familiares. Tenía suficientes amigos y colegas. Por supuesto, le llegaban rumores sobre lo que estaba pasando, pero Valeria no los buscaba activamente. ¿Qué sentido tenía? Solo para que se lo contaran una vez más. Alborotador. No. Ahora Valeria no quería sacrificar ni la más mínima parte de aquello por lo que se había esforzado con tanta diligencia y durante tanto tiempo. Estudiaba, trabajaba y en el torbellino de todo encontraba el tiempo para un viaje. Eso era imposible. Además, en realidad, no quería. Se las arreglaran sin mí, decidió la chica, acercando sus notas. No podía recrear a la niña diligente que su madre había querido, de Sara. A diferencia de su sencilla hermana menor, Valeria poseía un carácter astuto e ingenioso. Pasaba por encima de los demás y no temía utilizar métodos que a otros les parecerían sucios. Así que, sin conexiones especiales ni estudios superiores, a los 28 años, Sara dirigía una pequeña empresa turística en la capital. Llevaba el pelo corto y en general tenía un aspecto llamativo, con tatuajes por todos los brazos, un maquillaje atrevido y un rostro expresivamente maquillado por un cosmetólogo. La noticia del fallecimiento de su madre le llegó desde el otro país justo cuando se había registrado en un hotel con una amiga. El paquete vacacional era para 10 días. Y como mujer calculadora y práctica que era, Sara calculó el coste del vuelo de vuelta imprevisto y de las vacaciones perdidas, por no hablar de la relajación arruinada. La decisión era obvia. Se quedaría y disfrutaría de sus vacaciones. Si no lo hubiera deseado, Sara podría haber asistido al funeral de su madre. Tenía una buena posición económica, sin embargo, el principio del liderazgo interfirió en esta situación. No es para mujeres, refunfuñó su madre. Nuestro papel es mantener la comodidad y el hogar y dejar que los hombres ganen dinero. Ese es su destino natural. Nosotras tenemos un propósito diferente. ¿Pero qué propósito?, argumentaba Sara. No nos llevará a nada bueno si vamos contra natura, se mostró firme su madre. Ya te has desviado con tu apariencia. Es hora de pensar en la familia. Sara puso los ojos en blanco como siempre. Las conversaciones sobre la familia, el marido y los hijos desencadenaban en ella un reflejo nauseabundo desde su adolescencia. Las prácticas de vieja creyente de su madre la irritaban más que cualquier otra cosa. La imposición de humildad, sumisión y normas domésticas acababa con la niña haciéndolo todo al revés. Se cortaba los vestidos con tijeras, se vestía con vaqueros y trajes de rockera agresiva
en lugar de cocinar la sopa de remolacha. Sara eligió diseños de tatuajes en lugar de dejarse fascinar por los ramos de los Romanov y socializar a la luz de la luna. Buscando conexiones ventajosas, sabía que tenía que liderar, tomar decisiones y liberarse de los valores tradicionales que su madre le imponía obstinadamente. Naturalmente, a los 28 años, su sueño se hizo realidad. Una cadena de conexiones útiles la llevó a convertirse en la propietaria de una agencia de turismo. Sara no tardó en instalarse allí, y más tarde mantuvo una relación sentimental con un hombre que le traspasó el negocio. A sus espaldas quedaban la vida destrozada de su exmujer, un montón de empleadas insatisfechas despedidas y un cúmulo de cotilleos. Pero a las chicas ambiciosas eso no les importa. A los ganadores no se les juzga, como suele decirse. Sara combinaba liderazgo, socialización y viajes constantes. En casa no sobrevivirían ni los cactus, mucho menos los maridos, los hijos o los perros. Autosuficiente y egoísta, Sara solo se amaba a sí misma de forma incondicional y no quería involucrarse con nadie más. Así que se deshizo rápidamente de su pretendiente, quedándose con el negocio para ella sola. Muy limpiamente desde el punto de vista legal. En esta secuencia, Sara visitaba a su madre una vez al año, incluso con menos frecuencia. Se sentía enferma y aburrida en la casa de sus padres. Gestionar las cosas era un poco complicado, pero el propio Danil podía alinear un grupo de estudiantes de forma ordenada cuando sus visitas coincidían con las de Sara. Valeria se escapó con su novio, y hubo disputas con su madre, en las que no ocurría nada nuevo año tras año. Además, Mariana empezó a beber y a quejarse de su salud, y Sara quiso abandonar cuando antes la casa paterna para evitar cruzarse y escuchar las quejas de la anciana. Su hermano resolverá las cosas por sí mismo. Es un hombre y es mayor. Decidió la excéntrica responsable de la agencia de viajes sobre algunas novedades. Hace tiempo que debía haberla recibido. «Perdóname, señor», pensó poco después. Pero no lo dijo en voz alta, para que su amiga no lo oyera. Si Mariana intentó criar a su hija como una mujer de verdad, en su hijo crió a un hombre de verdad, pero una vez más todo resultó torpe. Desde su infancia, Danil se había visto obligado a resolver sus problemas en casi todas partes, a valerse por sí mismo y a no llorar, mientras su madre mimaba a Sara y a Valeria con una orientación femenina estándar. A su hijo le exigía resistencia, firmeza de carácter, terquedad y determinación. El resultado fue fructífero. Danil era en efecto el líder de la clase, el delegado de la clase y el mejor alumno, pero la sombra de sus logros se ocultaban bajo un corazón insensible. El despotismo, el ensimismamiento y la diferencia ante los problemas de los demás. Podía hacer bromas mordaces sobre compañeros de clase poco agraciados que secretamente esperaban su mirada interesada. Podía gritar a sus hermanas e incluso a su madre. Valeria pasó toda su infancia escondiéndose de su hermano en los rincones cuando él llegó a casa de mal humor. Danil no entendía las lágrimas de los demás por una mala nota o por las injusticias de la vida. Después de la escuela se alistó en el ejército y decidió ser soldado para siempre. Se casó con una chica tímida de campo para asegurarse de su estatus y sus privilegios. Tuvo un hijo y a los 33 años se trasladó con su familia a la costa del Báltico. Quedaba preguntarse qué pasaba en casa. Al fin y al cabo, la mujer de Danil no podía decir ni una palabra contra él. Solo aparecía como una sombra bajo su presencia. Para cualquiera estaba claro que engañaba a su mujer. Se sentía con total poder e impunidad. Danil volvió a casa sobre todo por asuntos de papeleo. Sabía que su madre había empezado a beber, pero se limitaba a hacer raras llamadas de servicio y a enviar dinero con las palabras: «Toma, ve a ver un médico». Consideraba a Sara una mujer suelta y casi una mujer caída. A Valeria la veía como una tonta y una fracasada. Siempre se ponía a sí mismo como ejemplo para ellas, haciendo caso omiso de cualquier discusión. Como resultado, cuando casi se habían dispersado, su comunicación se redujo a breves saludos dentro de las paredes de la casa y a cortos mensajes de texto en vacaciones. Más tarde la cosa se calmó por completo, y a todos les pareció bien. Una llamada a un vecino se produjo durante el desayuno. Danil escuchó las noticias con cara de piedra. Se quedó pensativo. ¿Qué debo hacer? La muerte de un familiar es una razón válida para ausentarse del trabajo. Por supuesto,
Podría ir, pero en primer lugar, es un vuelo largo. Y en segundo lugar, hace mucho tiempo que no tengo ningún sentimiento afectuoso hacia mis hermanas o a mi propia madre. Solo la relación de sangre real. Hace 2 años que no voy a mi tierra y no me preocupa en absoluto. Y ahora hay funerales. Algo parecido a la tristeza aguijoneó el corazón de Daniil, pero se calmó rápidamente. ¿Quieres ir?, preguntó tímidamente su mujer, sirviéndole café. Enviaré dinero para todos los gastos. Ellos mismos se encargarán de los arreglos, respondió el hombre. ¿Y qué pasa con la herencia?, volvió a preguntar su mujer. Daniil quedó pensativo. Tienes razón. No se sabe si mi mamá dejó testamento y si no, igual heredaremos la casa según la ley. No es necesario apresurarse. Esos asuntos se pueden tratar a distancia hoy en día. Valentina estaba junto a la tumba fresca, cogida de la mano de una niña. Además de ellos había unas 10 personas en el funeral, vecinos, amigos y antiguos colegas. Daniil, Valeria y Sara no llegaron. La tía Valentina se secó los ojos con un pañuelo y se ajustó la cinta negra de luto que llevaba en la cabeza. Oh, no está bien según las costumbres cristianas que los hijos no se despidan de su madre. Tienes razón, Tamara. Tienes razón, Mariana los crió. Volcó su alma en ellos y crecieron tan desagradecidos, dijo Valentina. Quizás al menos vengan a visitar la tumba. Hubo muchas palabras amables y lágrimas en el modesto memorial, y sin embargo ni una sola persona preguntó a Valeria y a Tamara, porque no estaba presente ninguno de los hijos de la fallecida. No supieron qué responder. ¿Por qué llamaron personalmente a todos y a cada uno de ellos? Tamara lo sabía, pero tenía tanta veneración por Mariana en la vida y la respetaba tanto a su memoria después de su muerte que no podía explicar la situación a todos los preguntones. ¿Por qué lloras? Dímelo. Por favor, dijo Mariana mirando secamente la cara sonrojada de su hijo. El niño se golpeó los ojos con el puño y señaló el arenero donde otro niño, un pequeño gamberro llamado Nikita, jugaba con su nuevo camión azul de juguete. Te ha pegado. Y enseguida lloras. Debes ser un hombre, regañó Mariana a su hijo. De lo contrario, siempre va a ser así. Siempre serás un llorón. Daniil guardó silencio, moqueó y miró a su agresor. No golpees primero, pero si te golpean, devuelves el golpe, le aconsejaba su madre, y no renuncies a lo que es tuyo a menos de que te lo pidan y te digan por favor. Daniil se sentó en un banco, frunciendo el ceño. Su cerebro de 6 años estaba procesando las palabras de su madre. Mariana observó al niño, pero no se apresuró a devolverle el juguete. Al cabo de un par de minutos, Daniil se levantó y se acercó al arenero. «Devuélveme el camión, por favor», le pidió al otro chico. En lugar de responder, el gamberro arrojó arena a Daniil. En ese momento el chico se aplazó inmediatamente sobre Nikita y le golpeó fuertemente la nuca con una pala de plástico. Pronto, otra sirena llegó desde el arenero, pero de una fuente diferente. Magullado y con los pantalones cortos sucios, Daniil cargó con orgullo su camión azul de vuelta a casa. Ese día aprendió algo. La fuerza bruta funciona mejor que una palabra. En aquella época su padre aún vivía con ellos, y también contribuía a la crianza de su primer hijo. Prohibido imponer tareas y deberes domésticos a su niño, diciendo que un hombre debía aprender a ganarse la vida y a defenderse, y que las tareas domésticas las hace su mujer. Como resultado, Daniil no sabía hacer la cama, ni freír huevos a los 9 años. Pero enseguida comprendió su superioridad sobre las niñas. Con esa mentalidad, entró a la edad adulta. Cuando tenía 13 años, su padre tuvo un accidente y murió. Sara tenía 8, y la pequeña Valeria acababa de cumplir 2 años. Mariana no se sintió tan triste como aliviada. Había sido un tirano tranquilo, que exigía obediencia total a toda la familia. Mariana, en cambio, quería que su hijo respetara mujeres, que sea de carácter fuerte, pero la influencia negativa de su padre ya había arraigado en el subconsciente del chico. El ruido de platos rotos en el fregadero sacó a Mariana del sueño, tras su turno de noche como cocinera. Oyó ruido y discusiones en la cocina. «Limpia lo que ensucias», gritó Sara, señalando con el dedo un plato sucio que había sobre la mesa. «Ese es su trabajo». Daniil se encogió de hombros, empujando los platos. «Basta», gritó Mariana. «Sara,
Es demasiado difícil para ti limpiar. No puedes ayudar a tu hermano. Ay, no soy una sirvienta. No voy a limpiar lo que ensucie todo el mundo. La alborotadora niña de 10 años cruzó los brazos delante de ella. Está estudiando para los exámenes. Se está cansando. ¿Por qué te comportas como una niña pequeña? Mariana puso la mano en el hombro de Sara. No quiero ser como tú, protestó. Dando un pisotón, se fue corriendo a su habitación, intentando sacar adelante a sus hijos tras la muerte de su marido. Mariana trabajó mucho, haciendo turnos extra y sin irse de vacaciones durante años. Y en casa siempre estaban sus quehaceres y el jardín. Nada de la vida personal, aficiones o intereses. Mariana vivía para sus hijos y su deseo de darles lo mejor: educación, campamento de verano, ropa, golosinas y juguetes. Solo se compraban algo para sí misma cuando sus viejas pertenencias se gastaban o se rompían. Una vez una mujer se preparaba para asistir a una reunión de padres de su hijo en un 10º curso. Daniel miró a su madre. Zapatos gastados, falda estirada con una vieja mancha de aceite, una blusa cubierta de pelusas y una chaqueta de finales de los 90. El chico frunció el ceño. No te vayas. Diré que estabas trabajando. Detuvo a la mujer que ya estaba a punto de irse. ¿Por qué no? Pensarán que somos pobres, respondió Daniel. No me avergüences, mamá. La mujer se quedó helada en la puerta. Apenas había conseguido ausentarse del trabajo para enterarse por los profesores de los progresos de su hijo. Mariana se volvió hacia el estrecho espejo que había junto a la salida y miró su propio reflejo. Ante ella vio una mujer cansada, desaliñada y con ojeras. Vete, descansa. Daniel cogió a su madre por el codo. No soy mal estudiante, no me regañan. Estoy seguro, además tú lo sabes. Mariana volvió a la habitación y los ojos se le llenaron de lágrimas. Y entonces el cansancio hizo mella en la atormentada mujer, que cayó en un profundo sueño. Cuando Daniel se fue al ejército, Sara tenía 14 años. Esperaba que sus hijas se convirtieran en sus ayudantes, pero todo resultó lo contrario. La edad de transición para Sara se manifestó pronto de forma muy notable. Enseguida quedó claro que los genes de su padre habían dejado huella en ella. La niña cogía rabietas en cualquier ocasión. Cerraba puertas y torcía la cara ante cualquier intento de su madre de inculcarle algo de moralidad. Pero entre sus amigos Sara disfrutaba de la autoridad y ejercía un poder innegable. Podía utilizar las manos de los demás para expulsar o aleccionar a sus camaradas desagradables. «No puedes hacer eso, querida», suspiró Mariana al escuchar las jactanciosas historias de Sara. «Te harás enemigos». «Puedo», respondió la chica. «A ti no se te permite, pero a mí sí. Y atormentarás así también a tu futuro marido. Se te escapará en una semana», negó la mujer con la cabeza. «¿Quién ha dicho que tendré uno?» Sara cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Cómo es eso?», exclamó Mariana levantando las manos. «¿Qué hay de la familia? Tarde o temprano añorarán el calor, la comodidad y la alegría de mimar a los niños». «¡Qué asco!». «Ya he tenido suficiente de ti, gracias, pero no. La vida tiene muchas cosas más interesantes que pensar en la colada, los hombres y alimentar a un bebé». La conversación se agotó. Se preguntaba Mariana en repetidas ocasiones: ¿por qué los niños crecieron de forma tan diferente? No como ella los educó. En lugar del amor, comprensión y respeto, había egoísmo y egocentrismo en cada uno de ellos. Daniel permaneció en el servicio militar y se matriculó en un curso por correspondencia en la universidad para aspirar en el futuro a un grado de oficial. Rara vez llamaba, y cuando descolgaba el teléfono se destendía alegando que no tenía tiempo de hablar. A medida de que Sara se acercaba a la final de la escuela, se centraba más en su aspecto que en las notas y la preocupación de sus exámenes. Aceptó trabajos esporádicos en varios sitios para hacerse tatuajes y cortes de pelo a la moda. Mariana no se enteró de lo primero durante mucho tiempo, y lo segundo lo aceptó, pero a regañadientes, asegurándose a sí misma que el pelo no son los dientes. Volverá a crecer. Sin embargo, descubrió los tatuajes en el cuerpo de su hija cuando ya era demasiado tarde. Una obra de arte asomaba bajo la manga de su camiseta.
¿Qué? Preguntó Sara burlonamente, observando cómo su madre le miraba la mano horrorizada. ¿Quieres verlo todo? La chica se quitó una parte de la camiseta y Mariana contempló un dragón de vivos colores, con manchas y dibujos brillantes. ¿Por qué has hecho esto? Me apetecía y me gusta. Eso está mal. Es un estigma de por vida para una chica. La gente te percibirá, ya sabes cómo. Los chicos decentes no quieren a chicas pintadas. Mamá, he argumentado 1.000.000 de veces antes y argumentaré 1.000.001 más. En tu infancia los tatuajes solo se los hacían delincuentes y las chicas promiscuas. En tu juventud era necesario estudiar, casarse y definitivamente tener hijos. Esa es tu visión del mundo. Las chicas llevan vestidos y los chicos pantalones. Estoy harto de tus comentarios. Arrojó contra la pared el trapo sucio que se había utilizado para limpiar la mesa y se marchó furiosa a su habitación. Por la noche se tiró deliberadamente faldas y vestidos rotos sobre la alfombra, delante de su madre. Ahora, por mucho que quieras, no me obligarás a llevar esto. Pateó enfadada al montón de harapos con los pies. Ya he visto suficientes valores femeninos, tradicionales, en la basura. Mariana ya no discutía. Su hija la atormentaba por su comportamiento, y ella bebía como un vaso de agua, completamente agotada. Se enjugó apresuradamente una lágrima, vislumbró el vestido azul que se había comprado para la graduación de su hija. De vez en cuando la visitaba la vecina de Mariana, Valentina Ivanovna, una alegre anciana que había criado ella misma 2 hijos. Trabajaba en el jardín todas las temporadas y criaba pájaros. Sara trataba a Valentina con condescendencia. Ella podía invitarla a la mermelada sin preguntarle ni enseñarle. Valeria jugaba a menudo con los nietos de la vecina, y también le parecía bien. «Realmente has cambiado, Mariana. Es hora de que dejes esta cocina», dijo la tía Valentina removiendo su taza contra una cuchara. «¿Cómo puedes dejarlo?». Mariana le hizo un gesto con la mano. «¿Y qué pasa con el asistente? Tienes a 2 de ellos creciendo». Valentina señaló con la cabeza las fotos enmarcadas de las chicas en la pared. Mariana jugueteaba con las tazas entre las manos, mirando las partículas flotantes. «Valentina, siento que mis hijos no me quieren. ¿Qué hago mal?». «No digas tonterías. Todos los niños quieren a sus padres, y los tuyos te quieren a ti. Mira lo que haces por ellos». «Eso es lo que quiero decir», asintió Mariana. Valentina cogió un caramelo del cuenco y crujió el envoltorio. «Hay que aceptar su individualidad, animar y guiar su perspectiva del mundo solo para proporcionarles el apoyo», murmuró. «¿Pero cómo puedo aceptar cuando están arruinando su futuro?». Mariana golpeó la mesa con el puño derramando el té. «Así es su vida. Yo no les pude proteger de todos los errores», la tranquilizó Valentina, ayudando a limpiar el derrame sobre el mantel. «El mundo está cambiando, y ellos también. Les enseñas a aceptar, pero... ¿y a ti misma?». Mariana se paralizó de repente, pues las palabras del vecino la golpearon profundamente, pero admitió que estaba más allá de sus capacidades. Intentó ser una madre cariñosa con el mismo enfoque que se había visto en su infancia y que creía que era correcto. «Tengo 2 hijos», se sentó Valentina. «Entonces, ¿qué te parece? Bebíamos y fumábamos cuando éramos jóvenes. Íbamos a fiestas, teníamos malas notas en casa. Pero ahora míranos ambas, chicas guapas, asentadas que traen a sus nietos los fines de semana. Se han convertido en hombres de verdad». El vecino golpeó enérgicamente el mantel. «Les regañaré. Por supuesto. De buena manera, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse, y les dejaré aprender de sus propias experiencias. Ellos lo entienden». «No puedo hacerlo», Mariana negó con la cabeza. La vecina la cogió de la mano. «Mariana, si no puedes. Lo más importante es que los quieres, y deseas lo mejor para ellos. Ya crecerán y entenderán entonces.
Pero por ahora no les prestes atención. No te lo tomes a pecho. Supera sus payasadas infantiles. Deben demostrar su valía, desplegar su cola de pavo real. Déjalos. Mariana recordaba el tatuaje de su hija, los caprichos y la frialdad de su hijo, y no entendía cómo se puede reaccionar con calma ante tal comportamiento de la gente cercana, a pesar de la insistencia de la vecina compasiva. Era una paradoja sin duda. Sara se fue a la capital con un chico a los 18 años, tras haberse dejado llevar por la sangre de su madre. No quería estudiar, pero hizo algunos cursos de gestión y liderazgo. Mariana tuvo muchas conversaciones con su hija sobre la importancia de una educación adecuada, pero todo fue en vano. Sara tenía una opinión diferente y seguía obstinadamente desmontando la imagen femenina estandarizada hasta convertirla en polvo. Valeria también estaba creciendo, y al principio Mariana la consideraba una niña dulce y obediente. No era despiadada y egocéntrica como su hermano, ni egoísta y astuta como su hermana. Ayudaba de mala gana en casa, cocinaba y limpiaba. Pero a partir de los 14 años Valeria solo pensaba en fiestas y chicos. A menudo faltaba clases, tenía citas y salía con diferentes admiradores. Los profesores llamaban a Mariana para preguntarle y pedirle que influyera en su hija, pero todo era en vano. Un día Valeria soportó durante mucho tiempo los sermones de su madre y estalló. Soy joven, quiero divertirme, no echar moho sobre los libros. Mariana se sorprendió ante tal afirmación, mientras Daniel y Sara podían tener metas y aspiraciones, aunque no encajaran en el patrón de oro. Valeria se estaba desviando hacia el camino equivocado. Y así fue. Un día Mariana encontró un paquete de cigarrillos escondido en el bolso de la chaqueta de su hija. Irrumpió en su habitación y sacó a Valeria de debajo de las sábanas. ¿Qué estás fumando? No necesito un cenicero en casa. Tomó el cinturón de su bolso y golpeó la espalda de su hija que se defendía. Mariana nunca pegaba a los niños, salvo una leve bofetada en la infancia, pero esta vez fue como si toda su rabia por los tres se desatara en uno solo. Después Mariana se reprochó una y otra vez aquel arrebato, y las palabras de su hijo resonaron en su mente. Valeria, una falda traviesa. Entonces Valeria no les dirigió la palabra durante 4 días. No dejó de fumar, pero lo disimuló mejor, por despecho. Y dejó de hacer cualquier cosa en casa, también por despecho. En su compañía había un chico, un alborotador, de 11º curso, guapo, de los que vuelven locas a las chicas hasta los 20 años. Valeria no era la excepción, y se metió de cabeza en el romance. Mishka era un estudiante descuidado, pero en secreto la llevaba en el coche de su padre por las noches. Le enseñaba a servir cerveza sin espuma, y siempre le contaba algún asunto turbio con los chicos. Valeria estaba impresionada y soñaba con escaparse con su amado hasta el fin del mundo. Aquella noche su madre lo sorprendió besándose debajo del cerezo que había frente a la casa cuando regresaba del trabajo. Mariana conocía perfectamente a Mishka y a su familia. Raras ganancias en las que el padre, aficionado a la bebida, tendría que poner entre rejas, y a la madre chismosa. Mariana apartó a Valeria de los brazos de su caballero. «Mamá, ¿por qué te entrometes en mi vida? Deberías centrarte en tus estudios, en vez de abrazar a este sinvergüenza por las esquinas. Resolveré mi propia vida. No has vivido lo suficiente. Deja que los demás vivan», dijo Valeria. «Y ya verás cómo te conviertes en una promiscua». Mariana sintió que la voz se le ahogaba de la ronquera y la cara le ardía de rabia e impotencia. ¿Cómo podía aceptar algo así? Mariana no entendía muchas cosas. Valeria quiso decir algo, pero se quedó inmóvil. La discusión terminó cuando la noche siguiente Mariana no encontró las pertenencias de su hija en casa. La llamó, le escribió, le suplicó que volviera. Le rogó que entrara en razón, pero Valeria se limitó a decir que ahora vivía sola y que no necesitaba a una madre, que la consideraba una chica promiscua. Así,
La mujer se quedó sola en una casa grande. Otra persona diría, vive y alégrate. Los niños se han alejado de ti, pero no Mariana. Sin importar lo que los niños sintieran por ella, a ella le resultaba difícil entrar en habitaciones vacías. Llamaba a Dalil y a Sara, pero no le gustaba hablar mucho, alegando a sus apretadas agendas. También las visitaban poco y brevemente. Valentina no venía a menudo, pero podía intentar aliviar de algún modo la soledad de la madre abandonada. Mariana incluso se compró un gato para no sentirse completamente sola, pero todo eso, lo único que podía hacer era escuchar y maullar en respuesta. Pronto, las largas horas de pie y su edad hicieron mella en Mariana. A los 55 años, durante un reconocimiento médico, le informaron de todo un ramillete de problemas: varices, enfermedades cardiovasculares, problemas articulares. Poco a poco, la propia Mariana no se dio cuenta de cómo empezó a beber para aliviar su soledad y ahogar los pensamientos tristes. Valentín entró a la casa de Mariana. Encontró a la anfitriona dormida en la mesa de la cocina. La despertó. Últimamente Valentina estaba muy preocupada por el estado de su vecina. Mariana se había vuelto retraída. Lloraba constantemente, e incluso la casa se estaba deteriorando. Valentín intentaba visitarla más a menudo, pero tampoco podía quedarse con Olga todo el tiempo. Ella misma tenía más de 70 años. «Mariana, levántate ya. Es de día». Le dio un codazo a la anfitriona, que bostezaba y murmuraba. Mariana se levantó de un salto, mirando a su alrededor, y luego escondió tímidamente la botella de vino debajo de la mesa. «Bastante tienes con vivir sola», dijo Valentina. Cuando Mariana se arregló y empezó a preparar el desayuno, dijo: «Los hombres miran a las jóvenes, y yo ya soy vieja». Sonrió, aunque quería decir algo completamente distinto. «Los hombres son un negocio lucrativo», dijo la vecina. «Pero creo que necesitas un ayudante y algo de compañía. Mis ayudantes se han ido. Bueno, tengo una idea para hacer que las cosas sean más alegres para ti. Y no ha habido nada de eso». Pateó la botella vacía debajo de la mesa. Uno de los hijos de Valentina solía proporcionar artículos y otro tipo de ayuda a los hogares infantiles de compatriotas compasivos. Cuando los huérfanos llegaban a la edad adulta, se suponía que se les daban apartamentos a través de un programa gubernamental, pero en la práctica, algunos esperaron durante años, y algunos nunca recibieron nada. Pero en algún sitio hay que vivir. Allí hay una clínica que se llama Toma, dice Valentina. Es encantadora, pero no esperó a tener un piso y dio a luz a un bebé a los 19 años. Por eso ahora no se sabe qué hacer y vive donde puede. En el refugio ya no puede vivir, y tú misma sabes lo difícil que es ganar con hijos para alquilar una vivienda. Es una pena para la chica. Sigo sin entender hacia dónde te inclinas, vecina. Mariana escuchaba atentamente, hasta el punto de que la acogerías, le ayudarías con las tareas domésticas, y no se aburriría. Y harás una buena obra. No trabajarás por siempre. Y yo conseguiría a Toma como niñera en una guardería a través de mis antiguos contactos, concluyó Valentina. Mariana frunció el ceño. La perspectiva de traer a un extraño con un niño a su casa no le atraía. Pero por otro lado, Valentina tenía razón. Ya se estaba volviendo loca de soledad. No podía ir a peor. «¿Usted responde por ella?», preguntó Mariana a la vecina. «Si no respondiera por ella, ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación», asintió Valentina. «Conozco a Toma desde hace mucho tiempo. Incluso quise adoptarla. Pero ¿dónde podía ir una anciana como yo? No lo aprobaron. Así que deja que te ayude y que viva contigo», dijo Valentina, mirándola a los ojos atentamente, con calidez y comprensión. «Mariana me la llevaría, pero tú lo necesitas más, puedo verlo». Sara inspeccionó irritada la suciedad de sus zapatos nuevos, la suciedad de su ciudad natal. ¿En qué se había metido? «Hogar, dulce hogar», murmuró la chica en voz baja.
Sara no pensaba quedarse allí por mucho tiempo, y al día siguiente ya tenía un vuelo a la capital. Por eso se quedó en un hotel, preparándose mentalmente para la reunión con sus familiares, su hermano mayor y su hermana pequeña. Al fin y al cabo, por primera vez en muchos años, iban a reunirse todos en la notaría para la lectura del testamento cerrado de su difunta madre. La noticia fue una gran sorpresa. Sara supuso que la casa se dividiría en partes iguales entre los tres, pero resultó ser de otra manera. Tuvo una mala premonición. Una llamada telefónica con noticias la volvió a pillar desprevenida, justo cuando volvía de vacaciones. Ahora no había escapatoria. ¿Quién sabe qué cosa sin sentido escribió mamá en el testamento, obsesionada por tener la razón? Además, la mera existencia del testamento era una sorpresa mediocremente agradable. No había nada que hacer. Debía volver a tomar el avión. Al fin y al cabo no podía dejar todas las propiedades de mamá a su loco hermano militar y a la caprichosa Sara, ¿verdad? E incluso calculó cómo quitarle su parte de la herencia. Llamó a conocidos a que visitaran con frecuencia su agencia de viajes, abogados que podrían ayudarla con eso, pero se limitaron a encogerse de hombros, diciendo que el testamento cerrado es un gato en una bolsa, y por lo tanto cualquier esquema solo puede ser propuesto después de ser divulgado. La notaría estaba situada cerca del centro, y cerca de la entrada, Sara notó a lo lejos una figura familiar, vestida de militar. Resopló en silencio y se preparó para recibir a su hermano. «Hola, sigues igual», dijo, acercándose a él. «Hola, no puedo decir lo mismo de ti», respondió Daniel, apaciguando a su hermana con una mirada. «No me gustó tu corte de pelo, que no te dejaba ver a través de la blusa semi-transparente, los tatuajes que ya tenían en ambos brazos, ni los zapatos de tacón de aguja color limón, ni sus pantalones rojos». Sara evaluó esa mirada y puso los ojos en blanco, pero rápidamente recuperó su expresión neutra e indiferente, intercambiando frases cortas sobre la vida, el tiempo y la naturaleza. Esperaron al último participante de la reunión. Sorprendentemente, había poca tristeza o pena en las palabras de esas personas, solo molestia mal disimulada por la necesidad de interrumpir su rutina habitual. A nadie se le ocurría ir al cementerio a despedirse en paz. Un alborotador en su repertorio, sonrió Daniel, encendiendo otro cigarro. Dijeron que llegaríamos a las 12, ya es el comienzo de la primera hora. No está aquí, probablemente contemplando dónde se ha levantado hoy, bromeó Sara. Probablemente. Burlarse de su hermana menor era lo único en lo que estaban de acuerdo. Pronto, un taxi se detuvo cerca de la oficina, y Valeria, desaliñada, se apeó apresuradamente. Llevaba el pelo recogido en una coleta, la camisa arrugada y los vaqueros desabrochados. «No, parece que tenías razón», susurró despectivamente Daniel al otro lado de Sara, mirando a su pariente. «Llegas tarde». «Ya lo sé», replicó Valeria de inmediato. «Yo no tengo la culpa de que el autobús haya tardado tanto». Sara volvió a poner los ojos en blanco y se apartó el flequillo. «Hablamos luego», dijo sarcásticamente Daniel, tirando ya de la puerta con impaciencia. «Ahora tenemos asuntos más importantes». El notario, parecido a un canario de negocios, se sentó frente a todos en las sillas. «Ante todo, expreso mis condolencias por su pérdida. La pérdida de una madre es un duro golpe». «Podemos saltar la formalidad», interrumpió Daniel. «Somos gente ocupada. No tenemos tiempo». El notario asintió ceremoniosamente y solicitó el certificado de defunción del testador. Daniel sacó los documentos de su cartera y se los entregó. El hombre recorrió los papeles con la mirada, comprobó algo
Hizo una breve anotación y finalmente sacó un viejo sobre el cajón. En él mostró su firma y la fecha. Y mamá, al parecer, lo intuyó porque el documento se preparó 6 meses antes de su partida. Susurró Sara, concretamente sin dirigirse a nadie. ¿Por qué se le habría ocurrido a ella?, replicó irritado Daniel. Quizás alguien la empujó deliberadamente, especuló Valeria, captando al instante las miradas sombrías de sus familiares. Ese pensamiento no sentó bien a ninguno de los dos. El segundo sobre también estaba debidamente preparado, con las firmas de 2 testigos y del notario. En una de las firmas, Sara reconoció la letra de la vecina Valentina. El sobre fue abierto, y finalmente el documento fue depositado sobre la mesa. El testamento de la difunta estaba escrito en una hoja normal y amarillenta de un viejo cuaderno, que no encajaba con el decoro oficial de la oficina ni con la situación. Mientras el notario recitaba el texto, Sara golpeaba nerviosamente la pantalla de su teléfono con las uñas. Valeria apretaba el envoltorio del caramelo entre sus manos, y Daniel se crujía los nudillos. Todos comprendieron la importancia del momento y esperaron. Lego todos mis bienes, muebles e inmuebles. El notario levantó la mirada hacia los reunidos, haciendo una significativa pausa. Para Tamara. Se hizo un silencio tan pesado que casi se podía oír una mosca arrastrándose por el lomo de una de las carpetas de la estantería lejana. Tengo entendido que la señora Tamara no se encuentra aquí. El notario miró igual sorprendido a los jóvenes. Sara fue la primera en levantarse de su silla. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué clase de desastre está pasando aquí? Se precipitó a la mesa, queriendo verificar personalmente el error o la broma que había escuchado. Pero la letra de su madre confirmó exactamente lo que había oído. Ninguno de los nombres de sus 3 hijos se mencionaba en el testamento. La autenticidad estaba atestiguada por una compleja firma al pie, llena de rizos. Sara se recordaba del colegio como había intentado copiarla en su diario, y había fracasado cada vez. No lo dejaremos pasar, amenazó Daniel al notario, que también quería su parte de la herencia. Lo impugnaremos. Iremos a juicio con esta Tamara, o quien quiera que sea. Litiguen todo lo que quieran. Se encogió de hombros, indiferente al notario. Mi trabajo está hecho. Sí, y no te olvides de la copia. Desconcertados, perdidos en algún lugar, las miradas maliciosas de los presentes. Hizo 3 copias del testamento, las certificó y las repartió cada una. Recuperaré a este creador del subsuelo. Sara gritó en la entrada de la oficina, completamente despreocupada por los transeúntes. Resulta que es ella. La casa, el garaje paterno y el terreno donde quería construir una casa de campo. Valeria apretó los dedos horrorizada. Sí, todo. Yo y mamá ya hemos firmado, escupió Daniel en el parterre. Si supiéramos por qué méritos, bueno, iremos a los tribunales. Nos llevaremos todo hasta la última tabla de la casa. Las cejas de Sara saltaron furiosas. Sus ojos ardían. Lo tomaremos, pero no esperes que compartamos mucho, interrumpió Daniel. ¿Qué quieres decir? Sara le taladró con la mirada. Mi hijo está creciendo, él también necesita un lugar donde vivir. Daniel subrayó expresivamente la palabra hijo. Y yo necesito invertir en negocios. Deja que tu pequeño se gane su propia casa, le contestó Sara. Oye, en realidad, tengo apartamentos. No vivo en alquiler, gritó Valeria. Al escuchar la discusión de los hermanos, ambos la miraron con tales ojos que quedó claro que estaban dispuestos a deshacerse aquí mismo de la tercera reclamante de la herencia. Tímidamente Valeria bajó la cabeza. Los juramentos tras las puertas de la notaría continuaron. Todos comprendieron que una resolución rápida del caso
se retrasaría indefinidamente, lo que acarrearía gastos y nervios. Te presento a Toma. Este es su hijo, Georgie. Valentina presentó a Mariana a la modesta y genuina muchacha. En el umbral de la puerta, la niña tenía un bebé de 1 año en brazos y una pequeña bolsa a cuadros. Ropa pobre, pero tenía unas gruesas trenzas rusas sobre el hombro y unos enormes ojos azules que aún conservaban la ingenuidad infantil, la creencia en los milagros. Mariana recordaba cómo los niños la miraban con los mismos ojos hace mucho tiempo, mucho tiempo. Toma, entra y siéntate como en casa. Mariana te lo enseñará todo afuera. Valentina empujó a la vacilante muchacha a la habitación. Cuando la invitada se fue, la vecina preguntó: Mariana, ¿por qué no la tratas como si fuera tuya? Es una buena chica. ¿Te he engañado alguna vez? Bueno, Valentina, bueno. Mariana agitó la mano. Pero necesito echarle un vistazo más de cerca. Mariana llevaba un par de semanas. Al principio las conversaciones con los nuevos conocidos eran incómodas y torpes. Como había prometido, Valentina consiguió enseguida que Mariana trabajara en una guardería. La joven fue encantada a trabajar, ya que le permitía cuidar de su pequeño y ganar algo de dinero. Tamara no se preocupaba de las tareas domésticas. Solo hacía breves preguntas sobre la limpieza y otros asuntos domésticos. Su hijo tampoco molestaba a Mariana y se mostraba bastante tranquilo. La incomodidad se desvaneció gracias a un incidente particular. «Mariana, he vuelto», exclamó Tamara en voz alta, abriendo la puerta. Los zapatos de la anfitriona estaban en su sitio, pero ella no parecía por ninguna parte. La joven entró cautelosamente en la habitación, colocó la cuna del bebé en la silla y descubrió a Mariana dormida en el suelo. Había un par de botellas de vino vacías en el suelo. Tamara corrió hacia la mujer y empezó a hacerla volver en sí. Mariana abrió los ojos y miró torpemente a su alrededor. Durante los últimos 6 meses, todos los días se había prometido a sí misma no comprar más vino, no encerrarse en la habitación ni beber hasta llenar el dolor vacío. Pero al volverse del trabajo, sus piernas la llevaban a la tienda. Y su yo interior exigía relajación. Mariana sospechaba que Valentina insistía en que Tamara se mudara, porque conocía la adicción destructiva de su vecina y estaba preocupada. Y todo el mundo comprendía que los hijos de Mariana no tenían nada que hacer con ella. Estaban ocupados con sus propias vidas, y a lo sumo ingresarían a su madre en una clínica de rehabilitación por poco tiempo. «Mariana, ¿qué estás haciendo?» Tamara miró ansiosamente los ojos de la mujer. «Tu presión sanguínea, tu corazón no está en orden. Y estás bebiendo». Mariana se quedó atónita. La joven la regañó razonablemente, y entonces ocurrió algo inesperado. La tensión, la pena y la tristeza acumuladas se desbordaron y se convirtieron en lágrimas. Mariana se enteró en el pecho de Tamara y rompió a llorar. Durante un par de segundos la joven se quedó en estado de shock. Luego abrazó a la mujer y empezó a acariciarle la espalda con ternura, consolándola como a una niña pequeña. «Siempre soñé con tener una familia numerosa», contaba la propietaria mientras Tamara servía té. «Quería ser madre, desempeñar el papel de madre en la vida de mi hija. Le leí cuentos de princesas durante toda su infancia». Se sentaba en el cochecito y miraba a Mariana y a Tamara, balbuceando de vez en cuando y golpeando los costados con los puños. Mamá no le permitía jugar con chicos. Le enseñaba a ser manso, obediente y blando, diciendo que tenía que preservarse para su futuro marido. Y yo los miraba con mi padre, pensando que tendría lo mismo. Un ambiente familiar cálido, respeto, una cena caliente con una mesa grande. Aunque nuestra mesa era pequeña y solo teníamos un apartamento de 2 habitaciones. Mariana resoplaba, como una colegiala. Tamara colocó las tazas sobre la mesa y se sentó a su lado en un taburete, observando cómo su hijo empezaba a dormirse.
Siempre creí que un marido es un apoyo, un muro, el que manda, pero sabio. Yo viví así hasta que conocí a Maxim. Me enamoré perdidamente, pero no vi quién era en realidad. Continuó Mariana. Me quedé embarazada de Daniel. Nos casamos y él nos trajo aquí, a esta casa, y me di cuenta de que había entrado en un cuento de hadas. Se rió la mujer y dio un sorbo a su taza. Aunque no el que yo había leído. Creí que la princesa resultaba ser Cenicienta. Si supieras cuánto me arrastré de rodillas embarazada, fregando suelos, lavando las ventanas, los espejos. Todos los días preparaba 3 comidas con mi barriga. Primer plato, segundo plato y compota. Tamara escuchó sin interrumpir. Mi marido trabajaba y ganaba bien. Teníamos bastante, pero exigía limpieza y orden perfecto. Y yo, feliz, trabajaba como un caballo en casa. Le amaba profundamente, apreciando esos raros momentos de ternura después de reprocharme una mesa sucia o unas chuletas insípidas. Creía que era la culpa mía, por no esforzarme suficiente, por descuidar las cosas. Luego nació nuestro hijo y abracé la maternidad. Es más fácil y rápido que se peguen las cosas malas, como todos sabemos. En lugar de un hijito bondadoso, creció una réplica de mi marido, creyendo que una mujer solo debe servirte. Oh, y su pobre esposa ahora. Pobre chica, qué culpable soy ante ella. Mariana volvió a moquear y sacó apresuradamente una servilleta del servilletero. Tú no tienes la culpa. Hiciste todo lo posible para criar a un niño feliz. Los malos ejemplos y la mala educación influyeron. Yo quería criar a mi hijo como una persona noble, amable, justa, igual que su abuelo, explicó Mariana con un suspiro. Es muy triste que pasara tan poco tiempo con su nieto y que se fuera demasiado pronto. Si las cosas fueran diferentes, si tan solo... Mi amor, tus cuidados y mi implicación se daban por sentados. Como esposa y más tarde como madre. Tardé muchos años en darme cuenta de ello. Entonces no veía mis propios errores y acabé cometiéndolos con mis hijas. El pequeño Georgie dormitaba divertido en su cochecito con los brazos extendidos. Mariana se levantó para tapar al bebé con una manta y Tamara no la molestó. Cuando me quedé embarazada de Sara y mi marido me exigió que contribuyera al presupuesto familiar, me apresuré a trabajar sin pensarlo. Al fin y al cabo, somos una familia, aunque él me consuma emocionalmente cada día. Y entonces descubrí que me engañaba. Lloré a mi madre buscando apoyo y me dijo que es lo mismo. Con todos. Aguanta mientras los niños jueguen y vuelvan. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi propio padre no era una persona muy noble. Es que mi madre era sabia e hizo todo lo posible para presentarme una imagen ideal. Afuera ya estaba anocheciendo, y las finas gotas de la lluvia de octubre empezaban a golpear las ventanas. 2 casas más abajo, un gallo inexplicable cantaba con fuerza. Tamara corrió las cortinas y llevó con cuidado al dormitorio de Georgie su habitación para acostarlo, prometiéndole que volvería pronto. Cuando la nueva vecina entró cautelosamente de puntillas en la cocina, Mariana ya estaba preparando el té por segunda vez. Cometí otro error tonto, continuó el ama de casa. Le perdoné, como había dicho mi madre. Yo era joven e ingenua, solo de 26 años. Mi marido se dio cuenta de que tenía un control absoluto sobre mí y que podía salirse con la suya. Se quejaba de todo, de la ropa arrugada, del desorden de los niños, y yo lo soportaba obedientemente, culpándome a mí misma, por ser una mala madre y una mala mujer. Entonces llegó el tercer embarazo. Decidí quedarme, esperando milagros una vez más. Pero no sucedió. En la crianza de las niñas, mi marido se volvió estricto, más estricto, regañando a cualquier desobediencia, por mínima que fuera, de la pequeña Valeria. Y por alguna razón, la apoyaba llenándole la cabeza con ideales de matrimonio, corrección, sabia feminidad.
Oh, si lo hubiera entendido antes. Si tan solo. Mariana levantó sus ojos al techo y parpadeó con frecuencia, conteniendo las lágrimas que le brotaban de las pestañas. Y cuando mi marido chocó con su amante, como supe más tarde, me sentí como si la soga que me rodeaba del cuello se hubiera aflojado. Me sorprendí a mí misma al no sentir la necesidad de afligirme y llorar. Aunque tuve que esforzarme más, me sentí feliz, pero solo porque él nunca volvería a venir a mi cama, desde debajo de la falda de otra mujer. La humillación silenciosa había desaparecido y mis ojos empezaban a aclararse, pero seguía viniendo según las viejas normas. Una mujer necesita una familia, un marido que la quiera, su propio rincón. Intenté inculcar eso a mis hijas. Por eso las dos me ven como su enemiga, y mi hijo me ve como una persona de segunda clase. Tamara se acercó y abrazó suavemente a Mariana, cuyos hombros temblaban. Deseaba tanto criar a mis niñas dulces y cariñosas. En lugar de eso crié a niñas egoístas y promiscuas. ¿Sabes? Lo más triste de esta historia, solo comprendí mis errores cuando todos se fueron. Ahora estoy envejeciendo sola y no soy querida por ninguno de ellos. Mariana, no te alteres tanto. La tranquilizaron las caricias de Tamara en la espalda. Todo el mundo comete errores. Pero no hay errores que no puedan corregirse. Hiciste lo que sabías. Les quisiste y cuidaste lo mejor que pudiste. Seguro que merece la pena hablar con cada uno de ellos. Y aún es posible salvar la situación. Oh, querida, ¿crees que no lo intenté? Cuando la conciencia me abrumó, Mariana suspiró. Llamé. Escribí y les invité a venir, pero me dieron largas diciendo que estaban ocupados. Lo único que conseguí fue un par de reuniones con mi nieto y dinero para medicamentos y médicos. Decidí acudir a ellos yo misma, pero me lo impidieron. Aguanté, intentando comprenderlos, justificarlos, pero sabía que engañándome a mí misma me quemaba ese sentimiento de impotencia ante los que yo misma había creado. Y me derrumbé. Es la única forma de amortiguar temporalmente el dolor de no ser necesitada por mis hijos. Te has entregado y has dado tu alegría a los que te rodeaban, tu marido, tus hijos y otras personas. ¿Pero fuiste realmente feliz aunque sea una vez?, preguntó Tamara con cautela. No lo recuerdo. Me alegraba de las notas de mis hijos, los éxitos de mi marido, que los niños comieran bien y no enfermaran. Pero no es lo mismo. Aunque como madre te entiendo. Yo también me alegro cuando Georgie come bien y duerme profundamente. Pero es diferente cuando has estado interna y sinceramente feliz por ti misma. Esta vez Mariana permaneció largo rato en silencio, tratando de recuperar de su memoria aquel sentimiento largamente olvidado. Solo lo encontró en su infancia, cuando su madre le trajo un gatito del trabajo. Mariana jugó con él durante mucho tiempo, lo cuidó y acarició al animalito. Creo que he olvidado lo que se siente, respondió suavemente. Mucha gente se olvida, pero es muy importante conservar la capacidad de encontrar alegría a cualquier edad, sonrió Tamara. Aprendamos de nuevo, hagámoslo, y por favor, llámame Mariana, respondió la mujer con una débil sonrisa. Gracias. Seguro que la vecina sabe quién es Tamara, especuló Sara, sentada en el taxi quejándose una vez más de la falta de asfalto y de la suciedad de su ciudad natal. Cuando se le acabó la bronca sobre la notaria, decidió ir a casa de la tía Valentina. Llamó con una triste noticia. Visitaba a menudo a su madre y su firma estaba en el sobre con el testamento. Sara, Valeria y Danil acordaron que debían empezar por interrogarla. El tiempo era limitado ya que cada uno tenía sus propios asuntos en la ciudad. Querían resolver rápidamente las dificultades que iban surgiendo, pero no era tan sencillo. La situación no solo se volvió tensa,
sino que las bromas ocasionales y los comentarios sarcásticos echaron leña al fuego. Encontraron a la vecina en casa. Sara, sin dudarlo, golpeó la puerta con su puño. Valentina salió. No, hola, hola. Saludó a los inesperados invitados con una voz más joven. He estado esperando, preguntando cuándo aparecerían, desvergonzados. Vamos a saltarnos de este sermón. Sara frunció el ceño e intentó pasar por la puerta. Valentina le cerró el paso diciéndole: «No tienes conciencia. ¿Por qué no fuiste al funeral de tu madre?» Y en cuanto se leyó el testamento, todos se apresuraron a venir aquí. La vecina siguió sermoneando a los hermanos que estaban junto a la valla. Así es como debe ser por la ley. Daniel no pudo contenerse y levantó la voz. «¿Por qué te pones así?» «Ya te tengo, muchacho», respondió la anciana, con la trenza colgando del hombro. Se puso tablas en los hombros, pero nunca llegó a ser un hombre. Daniel se quedó con la boca abierta de asombro. Recordaban al vecino como un diente de león, que nunca decía una palabra grosera, siempre traía dulces y caramelos. Olvidemos todo lo que piensas de nosotros. Responde a la pregunta y no volveremos a vernos. De repente una chica apareció por la ventana de la cocina, que daba directamente al portal. «Valentina, ¿qué son estos gritos? ¿Está todo bien?», preguntó. «Sí, Tamara, ve a acostarlo, iré enseguida». «¿Tamara?», Sara enarcó las cejas. «Un momento. Ya es demasiado tarde». Valentina cerró la puerta de un portazo. Siguió un grito ahogado de Valeria, con los dedos aplastados, y justo después escuchó la voz de Daniel. El grupo se dio cuenta de que aquí nadie más se comunicaría con ellos. El trato irrespetuoso hacia su madre jugó su papel. Sara y Daniel se llevaron algunos documentos y pertenencias de la casa de su infancia, que una vez estuvo abandonada. Después, los tres se dispersaron hacia sus respectivas ciudades. «Esto es para ti», dijo Tamara radiante, mientras le entregaba a Mariana un dulce algodón de azúcar en un palo. «¿Es para mí?». La mujer estaba tan desconcertada que miró el convite, alternativamente recelosa e incomprensiva. Era un sábado de finales de verano, y ambos tenían el día libre. Había llegado un pequeño circo y actuaba en el parque local. Con el pretexto de dar un paseo con Georgie, Tamara tiró de Mariana para allí. «Vamos, vamos», insistió juguetonamente a Mariana, que ya estaba en la puerta. «En los últimos días cálidos de octubre, es un crimen que te quedes en casa». La mujer dudó al principio, pero finalmente aceptó. Mariana se sorprendió a sí misma pensando que hace mucho tiempo que no paseaba tranquilamente. Todas sus rutas estaban meticulosamente planificadas: trabajo, casa, tienda, hospital. Había olvidado que podía pasar sin rumbo, por placer, charlar con alguien y no estar pendiente del reloj. El parque ya había empezado a vestirse de otoño. Los arces de escarlata bañaban la acera con montones de hojas. Los abedules mecían sus suaves ramas, donde el follaje brillaba como un reguero de monedas doradas. Los asteres tardíos y las dalias florecían en los parterres con sus esponjosos pompones. El sol brillaba en sus pétalos como las gotas de una lluvia nocturna, mientras los árboles de las hojas perennes se erguían imperturbables, manchas verdes en medio de la paleta naranja rojiza de octubre. Mariana incluso admiró el paisaje, inhalando el aire caliente, ahora impregnado de la humedad del otoño. Recordó sensaciones olvidadas: tranquilidad, alegría, éxtasis silencioso y tranquilo, como si limpiara el desorden, como la suciedad de un cristal. «¿Te gustó la actuación?», preguntó Tamara. «Sí, hace probablemente 20 años que no voy al circo», confesó Mariana. «Nunca pensé que ir allí porque sí, sin ningún motivo en especial. Ni siquiera sin mis hijos. Muchas cosas son tan divertidas sin tener un motivo». La apoyó Tamara, ajustándose el sombrero. «¿Quién dijo que necesitamos un motivo para estar alegres?». Mariana la miró, quizás con admiración o al darse cuenta de repente. «Sabes, toma,
No eres en absoluto como te imaginaba, admitió la chica. Se rió. ¿Y qué esperabas? Una chica débil, tímida, de carácter delicado. No exactamente, balbuceó Marina, desconcertada por la pregunta. Tamara le limpió las manos manchadas de la compota de manzana y volvió a colocarlo en el cochecito. Acabé en un orfanato de mayor, con unos 12 años. Ya sabía lo que era pasar hambre, esconderme de un padre borracho en el sótano, así que aprendí a apreciar los momentos alegres. Y en el orfanato me di cuenta de que si te alejas y lloras constantemente, te puedes volver loco. Ahora, Mariana escuchaba con impaciencia a su compañera. Era increíble cómo la apariencia de Tamara no se correspondía con el fuerte núcleo que llevaba dentro. Sin embargo, ese núcleo estaba cuidadosamente oculto a las miradas indiscretas. Y entonces pensé, ¿por qué solo lo celebramos en vacaciones? ¿Por qué es costumbre hacer regalos, dar sorpresas? ¿Por qué estamos atrapados en un estereotipo? Continuó Tamara. Empecé a romperlo todo lo que pude. Primero hice grullas de papel para todos los niños del refugio. Luego se me ocurrió coser bonitos vestidos con los artículos donados. Incluso organizamos un desfile de modas. ¿Qué te parece? Mariana se rió. Le asombraba la cantidad de fuerza de voluntad, fortaleza y valor que necesitaba esa delicada chica para parecer diferente. Me encantaba lo que hacía. Vi que los momentos alegres son esenciales para todos, desde los jóvenes hasta los mayores. Los niños gravitaban hacia mí. Y, por supuesto, incluso alguno se enamoró, suspiró Tamara. Fue un sentimiento espontáneo, una oleada inspirada por mi idea de llevar alegría en medio de la monotonía. Y ahora tengo a este pequeño. Despeinó cariñosamente al chico. Pero no todo va bien. Miró significativamente a Mariana. Cuando cumplí 18, me encontré con el bebé fuera del orfanato. Querían dejarlo allí, pero yo no lo permití. No podía esperar a tener un apartamento, así que de alguna manera me las arreglé para alquilar una habitación en un piso comunitario, con el sueldo de mi trabajo de limpieza y la prestación por un hijo a cargo. Fue entonces cuando comprendí, de verdad, la importancia de encontrar la alegría en un simplemente vivir y posiblemente ayudar a otros a vivir. Por eso empezaste a trabajar con niños, adivinó Mariana. Sí, los niños aún saben encontrar la alegría en las pequeñas cosas. En los adultos todo es rutina, en ciertos estereotipos, en confines fabricados. Nosotros mismos nos encerramos en una jaula donde solo hay ajetreo, problemas y miedos. Hay muy pocos que, en la edad adulta, pueden alegrarse sinceramente y ver la belleza que les rodea. Se apartó el pelo y señaló un pájaro carpintero en el tronco de uno de los arces. Mariana también se fijó en el pájaro, de gorro rojo, que saltaba afanosamente sobre la corteza. Me acogieron en su casa. Fueron amables y realmente quiero ayudar a redescubrir la alegría de vivir, dijo Tamara. Y lo estás consiguiendo. Mariana abrazó a la niña ocultando sus ojos llorosos. Había pasado un mes desde aquella conversación en la cocina. Mariana no recordaba la última vez que había bebido. Su casa volvía a ser acogedora y luminosa, como nunca. Tal vez porque ambas mujeres necesitaban esa calidez y ambas se esforzaban por mantenerla. Las tardes las pasaban entre conversaciones con té aromático o durante los paseos. Tamara lo comprendía todo con Mariana, y la mujer se maravillaba de lo amplio que eran los horizontes de la muchacha y de lo mucho que ella misma se había perdido en la vida. Un día, el grupo volvió a pasear por el parque nocturno y un chico les regaló una rosa a cada una. Mariana estaba tan nerviosa que no sabía dónde poner la flor. Al final quiso volver a casa por las tardes, preparar algo delicioso, cuidarlo y escuchar a Samara. Era asombroso cómo aquella chica, que era una extraña de sangre, llegó a ser tan querida para ella. Valentina la visitaba a veces y observaba cómo Mariana cobraba vida, cómo sus mejillas recuperaban el color sonrosado y cómo le encontraba sentido a la vida en sus ojos. Era como si Mariana hubiera encontrado una hija y una nieta durante ese tiempo. Sin discusiones sobre la corrección del matrimonio,
Se dio cuenta de que era sencillo aceptar a una persona con sus perspectivas, peculiaridades y experiencias únicas. Aunque Tamara cocinara la sopa de forma diferente, cortara el pan grueso y lavar el suelo de rodillas a la antigua usanza, Mariana no quería discutir, corregir ni enseñar. Era una aceptación sincera, la misma que siempre había impuesto a sus hijas, imponiendo algo que ni ella misma entendía. Un día a la hora de comer, 2 hombres con uniformes especiales llamaron a la puerta de la casa de Mariana. La anfitriona salió, con cara de sorpresa detrás de la verja. En ese momento Tamara estaba aconsejando al pequeño para la siesta. «Hola, somos del servicio municipal. Comprobamos las conexiones de cableado. Puenteamos los controladores». Se presentaron los hombres y entregaron a Mariana un impreso que no tuvo tiempo de examinar. «Lo tenemos todo legalmente», dijo perpleja. «Si es legal, comprobaremos el desgaste de los cables, por si acaso. Y si hay goteras en el tejado, el peligro de incendio por cortocircuito. Eso no es una nimiedad». Levantó el dedo uno de los invitados y salió con la decisión al patio. «Bueno, está bien». La mujer se hizo a un lado, dejando pasar al trabajador. Los repartidores empezaron a inspeccionar eficazmente los cables y su ubicación. Luego, con expresión seria, miraron al poste. Se rascaron la cabeza y fruncieron el ceño. Como resultado, anunciaron: «Aquí hay un cable que no está conectado al ordenador. El aislamiento. Hay que cortarlo y comprobar si hay signos de cortocircuito». «Parece que no ha hecho cortocircuito. Todo funciona. El televisor funciona y las bombillas intactas». Mariana se encogió de hombros. «Bueno, puedes decir lo mismo a los bomberos más tarde», tiró con indiferencia uno de los hombres. La mujer no tuvo más remedio que dejar entrar a los obreros de la casa. Y estos comenzaron su bulliciosa actividad. Se arrastraron por los enchufes, juguetearon con las pantallas de las lámparas, se asomaron al disyuntor y examinaron cómo estaban colocados los cables. Todo ello sin quitarse las sucias botas. Mariana solo pudo suspirar, apoyando la mejilla en la mano en el pasillo. Al cabo de 10 minutos, uno de los trabajadores se le acercó de nuevo con expresión afligida y le dijo: «Señora, había una gotera en el techo, cerca del cuadro eléctrico, y los enchufes no tienen toma de tierra, hay que repararlo. Podría provocar una descarga de 220 voltios con la tetera o la plancha». E incluso puso cara de susto para enfatizar su argumento. «¿Cómo es posible? Llevo tantos años viviendo aquí y todo ha estado en calma», exclamó Mariana levantando las muñecas, incrédula. «¿Llevas tantos años viviendo aquí? Ay, esto podría ocurrir mañana», siguió amenazándola el interlocutor. De repente su compañero retrocedió al pasillo. Tras él, Tamara apareció con un teléfono en una mano y una pesada jarra de cristal en la otra. «No necesitamos que cambie nada», afirmó con firmeza, agitando la jarra. «No hemos llamado a nadie». «¿Qué hacen aquí, chicos?» «Hemos llamado a mantenimiento para que arreglen la avería». El hombre de mono azul gesticuló con las manos. «Mal funcionamiento. ¿Qué te acabas de inventar? Vete de aquí o llamo a la policía». Tamara mostró el número marcado 02 en su pantalla. Los hombres bajaron tímidamente la cabeza y se miraron. Mariana quedó atónita. Su mano encontró instintivamente el pesado cucharón soviético que había utilizado recientemente para servir la sopa del almuerzo. «Mariana, estos, con todo respeto, estos electricistas han venido sin herramientas, sin documentos. Todo esto, estos documentos son de Internet. Llama a que se los lleven». Tras esas palabras, los hombres salieron corriendo de la casa, casi llevándose la puerta con ellos. A través de la ventana, Mariana solo pudo oír un fragmento de su conversación en el exterior. «¿Dijiste que es cuando? Una mujer vive sola». Su corazón palpitante finalmente se calmó y su respiración volvió a la normalidad. Mariana ya estaba sentada en la mesa esperando a que Tamara le sirviera un vaso de valeriana. «¿Cómo te diste cuenta de que estos estafadores no eran de una organización?» «Les vi y oí cuando les dejé entrar. Enseguida me di cuenta de que venían sin herramientas. Los electricistas no aparecen así como así.
No vienen a menos de que tú los llames, respondió Tamara, observando atentamente las gotas en el cuello de la botella. Y para entonces, a uno de ellos se les cayó un papel que le estaban metiendo por la cara y se hizo evidente. Puse el vaso delante de Mariana y le saqué el bolsillo. Una hoja arrugada. Era un permiso mal escaneado de obras de instalación de hace 3 años. Oh, suspiró la mujer. ¿Qué haría yo sin ti? Está claro que nos habríamos quedado sin nuestros ahorros, respondió Tamara directamente. Pero todo ha salido bien, no obstante. Cambiemos las cerraduras de las puertas, por si acaso. Las mujeres se convirtieron casi en familia. Tamara presentó a sus amigas del equipo joven de la guardería. De vez en cuando le pedía a Mariana que cuidara de su hijo mientras ella encontraba tiempo para ir a la peluquería o comprar pequeñas cosas. A Mariana le hacía mucha ilusión cuidar del pequeño Georgie, incluso lo consideraba su nieto. Esos momentos felices eran completamente diferentes de las épocas, y lamentaban las horas que pasaba con su propio nieto. Daniel y su mujer la criticaban constantemente por todo e incluso le arrebataban al niño de las manos. Con Georgie todo era distinto. Jugaba alegremente con Mariana construyendo pirámides de colores, lanzando cubos y pelotas, y aprendiendo a andar con el apoyo de la cariñosa Tamara. A veces Tamara venía y observaba encantada desde la esquina con qué ternura Mariana tentaba a su hijo. Todos lo entendían, y todos necesitaban. Una tarde la joven entró en la cocina para recoger al bebé de la dueña de la casa, y notó una ligera tristeza en su rostro. «¿Qué ha pasado, Mariana?», preguntó Tamara preocupada. «Oh, Tamara, me duele el alma por mis hijos. Ojalá pudiéramos comunicarnos, como lo hago contigo, sobre cualquier cosa del mundo, aunque solo fuera por teléfono. Hace casi 6 meses que apenas llaman o escriben. Valeria me ignora por completo». Tamara reflexionó. «Creo que podemos intentar mejorar tu relación con tus hijos, pero va a requerir paciencia. He soportado a mi egocéntrico marido toda la vida, así que definitivamente tengo suficiente paciencia». Mariana miró a la chica seriamente. «Coge el teléfono y escribe a los niños». Esos pensamientos paralizaron a Mariana por el miedo a un nuevo rechazo de sus seres queridos. Era extraño que lo deseara y lo temiera a la vez. El miedo resucitó vívidamente los recuerdos de los caprichos de sus hijos y el tormento de su difícil carácter. Pero entonces, con esfuerzo, Mariana apartó aquellos pesados pensamientos y empezó a recordar un paseo otoñal por el parque después de una función de circo. Se imaginó paseando con Sara o con cualquiera de ellas. Finalmente, reuniendo el valor suficiente, Mariana marcó el número de su hija mayor. «Hola». La voz de Sara sonó tras una serie de largos pitidos. «Hola, Sara», exclamó Mariana, haciendo acopio de fuerzas. «¿Cómo estás?» «¿Por qué llamas? ¿Necesitas ayuda para el médico o algo así?» «No, querida, solo quería hablar contigo». «Bueno, delante te escucho», aceptó Sara, y al otro lado de la línea telefónica se escuchó un crujido. Una persona entendida comprendía inmediatamente que la llamada fue puesta en altavoz. «Sara, nunca hemos hablado entre nosotras», empezó Mariana. «Tal vez sea culpa mía, te impuse lo que a mí mismo me hacía infeliz, sin darme cuenta. Por favor, perdóname, pero ahora comprendo mi error y quiero saber cómo estás. ¿Qué te pasa? Me gustaría que pudiéramos charlar como amigas, sin rencores. ¿Estás de acuerdo?» Al otro lado de la línea se oían algunos chasquidos, murmullos y lejanos crujidos. «¿Qué estás diciendo? ¿Estás charlando con tus amigos?» Se oyó una voz que parecía lejana, posiblemente la de Sara. «¿Ha venido Valentina o algo así?» Entonces quedó claro que la chica estaba tratando algunos asuntos relacionados con el trabajo en otro teléfono. «Sí, estamos charlando». A Mariana le temblaron los labios y pulsó el botón de cancelar, con la cara tapada mientras se echaba a llorar. Tamara se apresuró a consolar a la angustiada mujer, pero lloraba como un animal herido. «Qué tonta soy, esperando un milagro», se reprendió Mariana entre sollozos. «¿Quién me necesita con esta moral anticuada?» «Volvamos a intentarlo, Vale». Mariana miró con tristeza, secándose las lágrimas. «Un poco más tarde, Vale». Tamara se enderezó, asintiendo con cautela. La decepción y la tristeza dejaron a Mariana en paz. Solo al atardecer se dio cuenta de que un intento no era suficiente.
de que hacía falta más, pero el primero ya le había cortado el alma como un cuchillo. Llamar a Daniel fue más aterrador. Era el más insensible y frío de los tres. Ni siquiera sabía qué palabras elegir para una conversación tan importante con su hijo. Solo la cercanía, el apoyo y la sincera implicación de Tamara dieron a Mariana la fuerza y la determinación. Daniel tomó inmediatamente el teléfono. A diferencia de Sara, su nítido y pulido hola resonó por toda la casa, incluso desde el pequeño altavoz. «Hola, hijo. Querido. Mamá, date prisa. Estoy hasta arriba de trabajo. ¿Qué pasa?» Nada. No te distraigo entonces. Bueno, lo haremos más tarde. No debemos rendirnos. Tamara tomó tranquilamente la mano de Mariana entre las suyas. La mujer había dejado de llorar después de la segunda llamada. Había una sensación de desapego en sus ojos. Toma, parece que todo carece de sentido. Son adultos y hace tiempo que se acostumbraron a no fijarse en mí. Es demasiado tarde para cambiarlos, reflexionó Tamara. ¿Y su hija menor, Valeria, es un poco mayor que yo?, preguntó Tamara. No conozco su contacto por alguna razón, dijo Mariana, avergonzada. Me bloqueó de todas partes después de nuestra discusión. Solo sé que vive en la ciudad y parece que estudia. Pero tiene que haber quedado algún medio de comunicación, insistió Tamara. De repente Mariana se levantó de un salto, murmurando algo, y se apresuró a entrar en la habitación. Rebuscó un rato en la cómoda y sacó entre las recetas un diario polvoriento con notas sobre el lavado correcto de algodón y números de teléfono. La mujer encontró la dirección de correo electrónico de su hija. Ella solía utilizar esa dirección en el colegio. Mariana señaló la esquina de la página. «¿Y cómo no he acordado antes de esto?», Tamara aprobó. «Es mejor que nada. Ya pensaremos qué escribir por la noche. Pero ahora tal vez quieres ir a tomar un helado». «¿Un helado? ¿En diciembre?», Mariana sonrió. «¿Por qué no?», Tamara le guiñó un ojo. «¿Quién ha dicho que no podamos? Mejorará instantáneamente nuestro estado de ánimo. Es lo que nos recetó el médico en un día tan sombrío». Con esas palabras, la niña metió la mano en el congelador para coger un helado. Mariana lo observó, apoyando la mejilla en la mano. Comprendía que Tamara estaba haciendo todo lo posible para que su ánimo no decayera, pero el corazón de una madre seguía doliéndole. Aunque Tamara había llegado a ser como una verdadera hija para ella, no podía arreglar los errores del pasado por sí sola. Es increíble cómo las dificultades compartidas unen incluso a enemigos acérrimos. Tras regresar a sus respectivas ciudades, Sara, Valeria y Daniel iniciaron un chat de grupo en el que discutían asuntos relacionados con la impugnación del testamento. Tardaron un par de semanas en determinar la identidad de Tamara y conocer su historia desde una gran perspectiva externa. Con cierta dificultad, el grupo logró ponerse en contacto y de acuerdo para repartir la herencia de las partes iguales a los tres. Sin embargo, Sara no dejaba de acosar al abogado con preguntas sobre cómo asegurarse legalmente una parte mayor. El pobre joven se arrepintió de haberse liado con ella y maldijo en silencio a todos los dioses que en su día inventaron todos los tribunales y las herencias. «Toma, es una huérfana con un hijo», proclamó Sara en un mensaje de voz. «Supuestamente cuidó de mamá el año pasado, pero no hay documentos que lo confirmen. Así que ni ella ni su hijo recibirán nada». «Es interesante», respondió Daniel. «Una chica cualquiera con un niño vivía allí, disfrutando de todo preparado, y su madre se lo dejó todo a ella. ¡Qué acto de generosidad, sin precedentes! Yo también puedo vivir así, y de repente tener un piso en un año, no dos», concluyó Valeria. Sara chasqueó el bolígrafo con irritación. La situación le molestaba. La paz, la estabilidad, los ingresos estables, la socialización y el ocio se tambaleaban por culpa de esa voluntad idiota. Ahora, gracias a los esfuerzos de mamá, tendrían que abortar, gastar dinero y tiempo. Oh, sí, los parientes saben cómo poner trampas. Incluso desde la muerte todavía pueden tomarnos el pelo. La perspectiva de dividir la herencia tampoco la alegraba.
y la comunicación con sus hermanos la irritaba en general. Daniel utilizaba al niño como excusa y Valeria con la ausencia de su propio hogar. El primero era persistente, y la segunda la molestaba como un mosquito zumbándose cerca de la oreja. Sara se sorprendió a sí misma pensando que no le importaría hacer algo desagradable para sus hermanos, para que se ocuparan de resolver los problemas inmediatos. Aquí y ahora estaban royendo su parte de la herencia. Tamara y Georgie iban a la guardería, y Mariana acababa de llegar de su turno de noche como cocinera. Durante varias semanas, una vaga premonición atormentó a la mujer. Reflexionó durante mucho tiempo, tomó una decisión, calculó algo en su mente. Sopesó las opciones. Pero no le dijo nada a Tamara. La mujer se echó una siesta de unas horas, reconsideró todo una vez más y fue a ver a su vecina Valentina. «Quiero escribir mi testamento», soltó, sentándose frente a ella. «Bueno, Mariana, ¿planeas morirte?» Valentina agitó las manos. «Tengo un presentimiento, no lo sé. Siento que debo hacerlo ahora». Cuando Valentina dejó de maravillarse ante la declaración de la vecina, pidió una aclaración. «Llevo un rato pensándolo y creo que estoy haciendo la decisión correcta», confirmó Mariana. «Bueno, parece que tenemos que llamar a un notario si te has decidido. El procedimiento no se puede hacer sin ellos». Las mujeres llegaron a la notaría. Concretaron una cita. El notario les informó de que se necesitan 2 testigos. «Por favor, no se lo digas a Tamara», le pidió Mariana a su vecina antes de marcharse. «Pensé que podríamos llevar a la segunda persona», se encogió de hombros la vecina. Mariana negó con los brazos. No podemos incluirla». Valentina se quedó pensativa. «Mi hijo vendrá durante estos días, tal vez él». Mariana asintió con la cabeza. Después se despidió de su vecina y se fue a casa con el corazón un poco aliviado. El día anterior, pasó mucho tiempo escribiendo otra cosa, un correo electrónico para su hija pequeña. Llenó numerosas páginas. Garabateó. El día anterior pasó mucho tiempo escribiendo otra cosa, un correo electrónico para su hija pequeña. Llenó numerosas páginas, garabateó, escribió y volvió a garabatear. Luego, con dificultad, creó una cuenta de correo electrónico con la ayuda de Tamara y tecleó lentamente el texto en la pantalla. Había pasado una semana desde que lo envió, pero su bandeja de entrada seguía igual de triste y vacía. Tamara le aseguró que su hija acabaría respondiendo, aunque fuera tan solo una palabra. Mariana intentó creer. En general se esforzaba por notar más cosas buenas a su alrededor. Se había convertido en una necesidad diaria en su viaje para liberarse del abrumador sentimiento de culpa y resentimiento para sí misma, sus hijos y a la vida. A veces, Mariana sentía que lo conseguía, como una golondrina en vuelo. El brillo de un charco debajo del sol, el calor que se transmite de mano en mano mientras se sostiene una taza de té aromático. Recogía pequeños fragmentos de su medicina, mientras a su lado estaba quien siempre apoyó y protegió la fragilidad de su alma en recuperación. Sara utilizó todos sus contactos y contrató al mejor abogado disponible para impugnar el legado materno lo antes posible. Tardó varios meses, pero consiguió su objetivo. El juez confirmó que, como herederos directos de primer grado, los propios hijos de la difunta, Sara, Daniel y Valeria, tenían derecho legal a heredar todos los bienes de su madre. Sin embargo, la segunda parte del plan no pudo realizarse. La herencia se dividió en partes iguales entre ellos, sin que sobrara nada. «Nada», exclamó Sara, perdiendo la compostura al salir de la sala. «Aquí nos las arreglaremos a nuestra manera, y lo importante es no dejar ningún huérfano con recursos». La autoritaria jefa de la agencia de viajes se había acostumbrado a recurrir a métodos poco convencionales cuando se agotaban los medios legales. Y un par de conversaciones, presionar los puntos débiles adecuados, intimidar, reunir material comprometedor. ¿Qué más daba? Con tal de conseguir su objetivo. Daniel y Valeria se ausentaron en el juicio. El primero alegó comportamientos y compromisos laborales, mientras que la segunda adujo el costo del viaje. Pronto Sara representaba a los intereses de los tres, aunque lo que estaba en juego era un sobre con todo su propio interés.
Los familiares fueron informados de su herencia mediante cartas certificadas del abogado. La joven contempló su camino y sus acciones. ¿Cómo podría obligar a sus tontos hermanos y hermana a vender rápidamente los bienes de su madre, ocultándoles al mismo tiempo la parte de la ganancia? Los planes de Sara eran ambiciosos y recordaban a los de Napoleón. Hace un tiempo que deseaba abrir una segunda sucursal de su agencia, cambiar de apartamento, de un dormitorio por uno de dos más cerca del centro, y por qué no hacer un viaje a Estados Unidos. El injusto reparto del dinero y las desgracias de sus parientes no le preocupaban. ¿Por qué mencionar siquiera a la chica desconocida con el chico desconocido? Ni Tamara ni Valentina estuvieron presentes en aquel juicio. La anciana y la joven madre no pudieron llegar a la capital, aunque estaban al tanto de lo que pasaba. Tamara quedó atónita cuando supo que Mariana le había dejado todas sus posesiones. La joven no sabía qué hacer, y en un mes sufrió 2 sobresaltos. El primero, la muerte de Mariana, y el segundo, su inesperado legado. Mariana falleció plácidamente mientras dormía de un infarto. Tamara la encontró sin vida en la cama cuando volvía del trabajo. Ocurrió 2 meses después de redactar el testamento. Por desgracia, las premoniciones de Mariana resultaron ser ciertas. Valeria ya estaba poniéndose nerviosa, previendo una noche en vela, preparando su redacción. Pero su memoria le recordó obedientemente que había enviado el trabajo a su profesora por correo electrónico en 10º curso. Tenía que recordar la contraseña de la cuenta de correo. Hace tiempo que no la utilizaba. Con dificultad, y tras prolongadas manipulaciones consiguió entrar a la cuenta. Empezó a hojear los mensajes entrantes con interés. En su mayoría eran ofertas, promociones, cartas de estafadores. ¿Pero qué era eso? Inesperadamente, los ojos de Valeria captaron una carta de una dirección desconocida. Era notablemente diferente a todo lo demás que se había acumulado en su bandeja a lo largo de los años. Además, esa carta no era tan antigua, había sido enviada hace menos de 8 meses. Sus ojos recorrían las líneas, al principio con indiferencia, pero con cada palabra que leía, su interés y preocupación y vergüenza crecían, acumulándose como una bola de nieve. «Hola, hijita mía, ¿cómo estás? No sé si leerás esta carta o no, pero espero lo primero. Quiero pedirte perdón por todo de principio a fin, por la educación con la que no estabas de acuerdo, por mi empleo en moldearte como mi copia y someterte a mi mismo tormento, por prestar y no prestar atención a tu mundo interior y por el abismo que nos separó aquella tarde en el patio. Convertido en años de silencio y frialdad, espero que me perdones. No me di cuenta de mis errores hasta muchos años después, pero no te culpo a ti o a tus hermanos. Crecieron para ser lo que son y aún me enorgullezco en secreto de todos ustedes. Pero cometimos tantos errores llenos de resentimiento, incomprensión, dureza y grosería, que nos dividieron a todos como extraños. ¿Cuántos de sus momentos felices me perdí y no vi? Por lo que ahora me reprocho terriblemente. Nunca había reunido el valor para escribirte, hija mía. Si alguien no me hubiera ayudado. Conocí a una chica que me abrió los ojos y me mostró de lo que me privé todos estos años de tu infancia. Por fin debo tener las fuerzas de admitirlo. Me doy cuenta de que estoy pidiendo lo imposible. Pero intentemos acercarnos un poco más como parientes cercanos. Espero de todo corazón una pronta respuesta. Tu madre, Mariana». Valeria terminó de leer la carta. Con los labios temblorosos y los hombros, se apoyó en el respaldo de la silla y rompió a llorar. Aquellas palabras puras y sinceras de su madre borraron del alma de Valeria todos los años de resentimiento. Aquella noche la joven no pudo dormir. Se olvidó de la redacción, del estudio, de la necesidad de asistir a la clase el día siguiente. Valeria se sentó en el suelo de su habitación junto a la pared, abrazando un pequeño peluche que había traído de casa hace muchos años. Su madre se lo había regalado el 1 de septiembre. El juguete había acumulado polvo bajo el sofá, en una bolsa durante años. Pero hoy Valeria lo encontró, le quitó el polvo, lo limpió y lo cuidó como si fuera un gatito. Al amanecer, el juguete estaba mojado por las lágrimas. Tenía los ojos hinchados y la cara sonrojada. En cuanto el reloj marcó las 8, Valeria se dio cuenta de que era la hora. O mejor dicho, ya era posible. Hojeó frenéticamente la guía telefónica buscando el número de Valentina.
Al encontrarlo, la joven llamó a la anciana. Se disculpó varias veces y con dificultad, pero consiguió sacarle el número de teléfono a Tamara. A Valeria le temblaron los dedos al exhalar. Se secó apresuradamente una lágrima de la mejilla y marcó los dígitos necesarios. Hola, Tamara. No me conoces, pero debemos hablar. Me llamo Valeria, soy la hija menor de Mariana, y quiero darte mi parte de la herencia.